Y pues bueno, mis amados hermanos, ¿verdad? Y seguiremos explorando la fe que una vez fue dada por los santos, como dice Judas, verso 4. Aleluya. Y la semana pasada, obviamente estuvimos tocando un tema muy importante que es el enemigo desde afuera y desde adentro. Y pudimos explorar también un poquito la historia de la iglesia a través de los tiempos. Pero el día de hoy estaremos tocando el tema de los propósitos eternos de Dios. Y es tan importante que conozcamos el propósito eterno de Dios porque nos va a ayudar, nos va a reforzar para poder seguir enfocado en el programa diseñado por Dios. Aleluya, que eso es lo más hermoso. Un programa diseñado única y absolutamente por Dios para su iglesia, para usted y para mí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dentro del propósito de Dios, ¿verdad? No solamente está la salvación, no solamente está el alcanzar al perdido, al pecador, para que venga a Cristo, para que sea una nueva criatura, pero también su propósito está en que ese creyente, esa nueva criatura, pueda también ser parte de su gloriosa iglesia, sea parte de su cuerpo. Bendito sea el Señor. Esto es demasiado importante que podamos entender y comprender este principio. Bendito sea el Señor. Y recuerda las palabras precisamente que había hablado el apóstol Pablo, donde nos recuerda que desde antes de la fundación del mundo, él ya tenía un propósito. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esto es tan importante que cuando leemos, por ejemplo, en este caso, Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, perdón, capítulo 1, verso, verso 4, donde dice, según nos escogió en él, aleluya. ¿Y a quién está escribiendo Pablo esta carta? Le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Así que le está él declarando a la iglesia que la iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Bendito sea el Señor. Oh, gloria, gloria a Dios por Gloria. su bendita palabra. Y yo no sé, pero yo me gozo al escuchar que la mente infinita de Dios estaba ya un propósito en las escrituras. Amén. Bendito sea el Señor. Y obviamente que sabemos que estamos esperando o anhelando el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo para que venga a recoger, a arrebatar, a dar ese zarpazo, aleluya, porque de ahí se deriva la palabra griega de ser arrebatado, de zarpazo, pueda venir a arrebatarnos para llevarnos con él a las bodas del Cordero, donde su iglesia se haya aparejado. Gloria a Y eso es Dios. lo más hermoso, que hay propósitos ya delineados, ya determinados. Eh, y obviamente que conforme vemos o pensamos en el retorno de Cristo, a veces podemos decir, no, todavía falta mucho para que Cristo venga. Todavía la Biblia habla de la gran afluencia y como todavía no está la gran afluencia, no, todavía falta mucho. Recuerde que la Biblia usa mucho el vocablo de la palabra presto, que quiere decir pronto. Pero cuando dice presto y pronto, se está refiriendo al tiempo de Dios,
no al tiempo de usted ni al tiempo mío. Quiere decir que Dios, como es el autor y consumador de todo, Él es el autor de la materia, de la energía y del tiempo. Quiere decir que el tiempo está bajo el control de Él y las cosas pueden acelerarse en un momento muy repentino, en la cual debemos de estar teniendo cuidado y poner atención al trabajo que tenemos que hacer en este presente tiempo en el cual vivimos. Ahora, en el contexto de las escrituras, como dije al principio, la palabra presto, también está la palabra o la terminología propósito, el cual Dios está planeando, ya determinado de hacer ciertas cosas que con usted o sin usted, conmigo o sinmigo, Dios hará que su plan funcione y se cumpla. Y eso es lo hermoso del Dios que servimos, que Él no se va a detener por nadie, al contrario, nos da la oportunidad de tener la hermosa bendición de ser parte de su bendito propósito. Aleluya. Aleluya. Así que dentro de esto, dice Hechos capítulo 2, verso 23 y verso 24. Y vamos a dar varias escrituras para que me ayuden a leer. Voy a pedirle, por ejemplo, a nuestro hermano William, si nos busca Hechos capítulo 2, verso 23 y 24. Le voy a pedir a nuestro hermano José que nos ayude con Apocalipsis 13:8. Le voy a pedir a nuestra hermana Cindy si nos hace el favor de leer Primera de Pedro capítulo 1, verso del 18 al 20. Y así vamos a seguir agregando otras escrituras conforme vamos a ir entrando a profundidad del tema. Así que vamos a empezar con Hechos capítulo 2, verso 23 y 24. Hermano William, no lo escuchamos. Su micrófono está apagado. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser determinado de ella. Así que como podemos ver en la escritura, dice que Dios ha determinado, aleluya. Dios. Y eso lo que debemos nosotros de entender, que cuando Dios termina, da su consejo y da una providencia de Dios, entonces las cosas van a ocurrir. Y eso fue lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la doy y la vuelvo a tomar. Tomar. Igual Cristo, siendo ese Cordero de Dios, ¿qué dice Apocalipsis 13:8? Apocalipsis 13:8 dice, lo leemos honrando al Padre y al Hijo y su Espíritu Santo. Y si todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Así que desde antes de este mundo ya había determinado que habría un Cordero, el cual nos podría purificar y reivindicar con Dios. Incluso el apóstol Pedro, en su carta en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, como dice hermana Cindy. Dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Aleluya, gloria a Dios.
Así que dice, con esa preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, desde antes de la fundación del mundo, ya Amén. estaba todo diseñado, delineado. Bendito sea el Señor. Oh, qué hermoso, hermoso. Yo no sé usted, pero yo me gozo. Yo Amén. me gozo al Amén. saber que servimos a un Dios que está en control de todas las cosas. Amén. Amén. Y dentro de los propósitos de Dios, de los que Dios ya tiene determinado para nosotros, hay propósitos que necesitamos recordar, como dice Juan capítulo 3, verso 16 y verso 17, el cual dice que Cristo, uno de los propósitos era para ser salvador del mundo. Ese Cordero de Dios viene a ser salvador del mundo. Usted puede leerlo también en primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser salvador del mundo. Y como salvador del mundo, no solamente del mundo, sino algo más hermoso, él pues también es, su propósito es ser salvador personal de usted, personal de mí. Como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dentro de los propósitos de Dios, y esto es algo que a mí me estremece cuando sabemos que también estaba en el establecer su gloriosa iglesia. Recuerde que todos sabemos que Marcos 3, 13, 14 y 15 establece la iglesia. Lucas capítulo 6 establece la iglesia. Dentro de eso, él expresó durante la revelación divina que recibió Pedro de la deidad de Jesús, cuando dice en Mateo capítulo 16, verso 18, ¿verdad? Porque bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Y dice, y sobre esta piedra, sobre este mutuo entendimiento, que hay claridad bien clara, sin nada nublado, sin duda, quién soy yo y yo sé quién eres tú. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Gloria a Aleluya. Dios. Y dentro de esa edificación, la Biblia dice que también él dio su vida para poder comprar a su iglesia. Así nos dice Hechos capítulo 20, verso 28, donde dice que, ¿verdad? Hablando la iglesia del Señor, es decir, la iglesia de Dios, dice, la cual compró con su propia sangre. No tuvo que usar sustitución, él mismo derramó su propia sangre inocente, santa y perfecta. Oh, bendito sea el Señor. Amén. Otro de los propósitos de Dios es también, y este es un misterio para muchos, que a nosotros la iglesia ha sido revelado, que es reunir los hijos de Dios en un solo redil aquí en la tierra, para cuando él venga por su iglesia, porque viene por una, no por dos, ni por tres, ni por cuatro, viene por una iglesia. Cuando él viene por su iglesia está incorporada en una. Amén. De otra forma, él nos hubiera dicho, voy a venir por poquito aquí, poquito allá, y allá nos haremos uno. No, no, no. Él oró al Padre. Dice, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que está en el plan divino de Dios. Es más, Pastor Jorge, ayúdeme con Juan 11:52. Y de ahí le voy a pedir a alguien más que me ayude a leer Juan 17:22.
Amén. Juan 11:52. Sí. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que están derramados. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? Sigue la otra escritura de Juan 17:22. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al pontífice. Oh, 17:22. Ajá. 17:22 no dice así, 17:22. Ok. Y yo la, Dice, y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Amén. aleluya, gloria al Señor. Seamos una sola cosa. Aleluya. Recordemos Amén. que también dentro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 10, él hablando precisamente concerniente a este misterio de tener una unidad en corporal en todas las cosas, él desde el verso 1 en adelante, él expone varias cosas, expone el redil, expone el rebaño, expone las ovejas, expone al Espíritu Santo y se expone él como el buen pastor, expone su voz como su palabra, su doctrina. Y esto es tan importante porque del redil él saca sus ovejas que reconocen su doctrina y él va delante de ellas, pero a estas las está cuidando, dice el Espíritu Santo, que es el portero. Simplemente estoy parafraseando el capítulo. Usted lo puede leer con detalle y realmente se va a gozar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente queda ahí, él también en este mismo capítulo, él dice, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que no hay dos, ni hay tres, no hay muchas. Uno sola iglesia. Este es el propósito, el propósito eterno de Dios. También dentro del propósito eterno de Dios está de que usted y yo seamos santos, limpios y perfectos. Es decir, una iglesia perfecta. Todos hemos leído Efesios capítulo 5, verso del 25 al verso 31, donde él habla que dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, limpiándole el lavacro del agua por la palabra. Verso 26 dice, para presentársela para sí una, no dos ni tres, una iglesia que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Incluso Aleluya. Juan 17:19 dentro de la misma oración de Jesús, porque Juan 17 es la oración de Jesús, ese es el registro que tenemos. No solamente hablaba de la unidad de una sola cosa, pero él habla y expresa donde él dice, y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que ellos también sean santificados en verdad. Gloria sea al Señor. Así que dentro de esos propósitos que él tiene ya establecidos, está también el propósito que él ha asignado, que él ha dado a la iglesia. La iglesia tiene su propósito que fue recibida por excelencia, el cual en este propósito, usted y yo tenemos que accionar como miembros del cuerpo de Cristo. Dentro de ese accionar como cuerpo de Cristo, el propósito de ley, todos sabemos la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, versos 19 y 20, pero dice Marcos 16:15. ¿Cómo dice? Que alguien me ayude, Marcos 16:15. Vamos a ver, uno de estos propósitos es predicar el evangelio en todo el mundo.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Así que este es un propósito que usted no puede olvidar, ni yo puedo olvidar. Es de predicar el evangelio por todo el mundo. Amén. Dentro de esos propósitos, al recibir el evangelio, cuando la persona recibe el evangelio, la persona que nace de nuevo tiene que empezar a dar frutos de que ha recibido a Cristo, de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza a obrar en la persona. Somos injertados en la viña y como pámpanos, el pámpano tiene que dar fruto. Ese fruto que empieza a producir también empieza a expandir el reino de Dios. Y esto es hermoso, porque en Juan capítulo 15, Cristo habla precisamente de que Él es la vid verdadera y nosotros somos el pámpano. Que alguien me ayude con Juan 15:16. Dentro de este pámpano, el pámpano tiene que dar fruto de lo que recibe. Por eso estamos injertados en la viña, en la vid verdadera, que es Jesús. Nosotros no producimos fruto, producíamos las obras de la carne, que eran pecaminosas. Pero ahora en Cristo producimos fruto. ¿Qué dice Juan 15:16? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayan y lleven el fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre os lo dé. Fíjese, aquí no está dando un secreto Jesús. ¿Usted quiere que Dios le conteste? Dice ahí, ahí nos acaba de dar un secreto nuestro Señor Jesucristo. Debemos de llevar fruto y que ese fruto permanezca. Aleluya, gloria a Dios. Y a veces ponemos excusas. Es que usted no sabe la vida, el trabajo, los hijos, la mujer, el marido, y a todo mundo le ponemos una razón. No voy a decir excusas, porque son razones, cada uno de nosotros sufre de diferentes circunstancias, son razones, pero a veces esas razones las usamos como que por eso no podemos producir ni permanecer fruto. Y después nos preguntamos por qué Dios no nos contesta. Cristo y digo, si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dijo que va a pasar? Los de. Gloria sea al Señor. Así que conforme el evangelio es predicado y se empieza a expandir y hay hijos nacidos de nuevo que empiezan a dar fruto, es la intención de nuestro Dios de mantener la unificación del pueblo. Es decir, un redil exclusivo. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Aquí los vamos a poner un poquito a que estudiemos un poquito la Biblia. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí, vosotros sois linaje escogido, realza, es decir, gente santa. O sea, hay una forma de poder entender la exclusividad de la iglesia en este pasaje. Hay otras escrituras como Efesios 3:6, que dice que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y con su promesa en Cristo por el evangelio. También Efesios capítulo 3, verso 9 y verso 11,
Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Dice, a todos. ¿Cuál es la dispensación del misterio? Dice, que conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que en la eternidad de la mente infinita de Dios está de que todos seamos uno. Uno, amén. Y es triste y Amén. lamentable cuando a veces hay personas que dicen, vamos a platicar, pero dicen, de Biblia no vamos a hablar. Dice, porque, o dicen, de doctrina no hablemos porque la doctrina divide. Y esto es el triste y lamentable porque aquí la escritura que acabamos de leer, en la mente infinita de Dios, dice que Él quiere que todos seamos, ¿qué? Uno. Uno. Así que su palabra no puede ser la razón o causa de división, disensión, de disputa. Por eso el apóstol Pablo, él aconsejó cuando dijo, no pierdas el tiempo discutiendo en palabrerías, que nada edifica. Aleluya. Gloria a Dios. Es decir, que debemos de tener sabiduría en las cosas. Amén. Y eso nos va a permitir ser la luz del mundo. La iglesia tiene que alumbrar en este mundo, en la oscuridad. Es más, si yo le pudiera preguntarle a usted, ¿qué causa la oscuridad? ¿O qué causa las tinieblas? ¿Qué causa la oscuridad, hermano? Se les apagaron los micrófonos, santo Dios. La oscuridad causa, hermano, cuando uno ¿Qué causa la oscuridad? la oscuridad causa cuando uno es cristiano, pero no está convertido. Siempre anda haciendo cosas del mundo. Para mí pienso, ¿me entiendes? Amén. ¿Alguien más? ¿Qué causa la oscuridad? La oscuridad puede causar perdición porque no puede ver para dónde. Pero ¿qué causa la oscuridad? El pecado. Era. El La, pecado. la ausencia de la luz causa oscuridad. Una vez oscuro, pasa todo lo que ustedes acaban de describir. Pero ¿qué causó la oscuridad? La ausencia de la luz. Cristo es la luz. Y cuando no está la luz, está lo que dijo el pastor Rosario. Hay pecado. Nosotros, la iglesia, la Biblia dice, Cristo dijo que éramos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Mateo capítulo 5, verso 13 y verso 14. Así que nosotros somos el que damos el sabor a esta tierra. Es tanto el sabor que damos que el mundo, ahora el mundo político, trata de influenciar el pecado en una forma a través de las leyes, como diciendo de esta forma se justifican. Aquí en Estados Unidos acaban de pasar la ley donde reafirma el casamiento homosexual, donde están declarando, legalmente están declarando, esta nación que dice en cada billete, cada dólar, cada moneda, que dice en Dios confiamos, ahora le están diciendo al Dios que confiamos no nos interesa su palabra. Es lo que está pasando. En varias partes, en México, ya hay ciertas secciones donde se está enseñando, lamentablemente, en las primarias, acerca de la aceptación del homosexualismo. Esto es triste. En California, donde yo provengo, de la misma forma están en los contextos de los libros ya escolares. Lo que antes era un sentimiento, recuerda que los sentimientos no es ciencia. Sentimientos son sentimientos, ¿verdad? Así que
Ahora el sentimiento lo convierte como si fuese un acto científico de acertación. Si el niño dice que niña, está bien, dice, ya, es científicamente. No, sentimientos son sentimientos, no son científicos. Científicamente el género solamente hay dos, hombre y mujer. Los cromosómetros, XX, XY, punto. Pero esta es la sutilidad del pecado, así que la iglesia tiene que darle el sabor a la tierra. Y es por eso que están tratando de apagar y esconder la sal y la luz que trae el evangelio de Jesucristo, que la iglesia ha sido encomendada a predicar en esta tierra. Dentro de esto, también hay algo importante, que esto muchos batallan tanto que buscan cómo justificarlas. Y esto es demasiado interesante cuando usted realmente se pone a estudiar los propósitos eternos de Dios. Uno de estos propósitos eternos de Dios es el gobierno teocrático de Dios. Que Dios gobierna. Y es por eso que en la iglesia la teocracia siempre es atacada por las facciones, los herejes, los hombres rebeldes. Porque si usted no sabía, la Biblia enseña, y lo acabamos de ver en la escuela dominical del domingo pasado, para los que tienen su expositor actual de la iglesia, donde nos enseña, según lo que le pasó al rey Saúl con la situación, que la desobediencia es pecado de rebeldía. A veces desobedecemos, pero creemos que no estamos siendo rebeldes. Fíjese bien, ¿eh? La desobediencia es rebeldía. Usted puede leer 1 Samuel 15:28, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando llega y precisamente encuentra lo que había hecho Saúl concerniente al altar que había edificado. Primera Samuel 15:22, perdón, era 15:22, donde simplemente esto es, lo estoy usando como para aclarar lo que acabo de decir. Y le dijo precisamente Samuel, y dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas? Está preguntando, ¿realmente Dios se complace de los sacrificios? Porque a veces decimos, oh, yo me sacrifico, hermano, yo sé que estoy mal, pero me estoy sacrificando, estoy haciendo un sacrificio. Dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los sacrificios como en obedecer a las palabras de Jehová? Preguntando, ¿qué es más? El sacrificio y el obedecer. Ahora dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Ahora, ojo, el siguiente verso, el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, la desobediencia que había hecho Saúl fue rebelión, y le está diciendo que ese pecado de desobediencia, ese pecado de rebelión es tan condenable como el pecado de adivinación, y como ídolos e idolatría el infringir. Recuerde, ¿cuál es el mandamiento que recibió en el monte Sinaí? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí está diciendo que esas rebeliones, como el pecado de adivinación, como el pecado de idolatría. Tremenda lección el Señor nos está dando en esta noche. Amén.
Espero que usted no se me moleste, ponga atención. Aleluya. Así que dentro de este propósito de Dios es su gobierno sobre nosotros y sobre la tierra. Por eso Isaías capítulo 9, verso 6, es importante porque muchas veces nomás usamos 9:6 para hablar de Cristo vino al mundo. Cuando dice, porque un niño nos es nacido. ¿Qué más dice? A ver, ayúdeme a leer, porque yo no quiero que usted diga que yo estoy leyendo algo que no está escrito. Por eso que me gusta que usted lea. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjese Y bien, Espérame. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño, que nació, ¿qué es? Siga leyendo. Y el principado sobre su hombro. Tanto. Y el principado, es decir, y su gobierno sobre sus hombros. Quiere decir que este niño que nació trae ¿qué? Gobierno, y su gobierno sobre sus hombros. ¿Qué más dice? Llamaráse su nombre admirable. Y se va a llamar admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese bien, vamos a ir desglosándolo. Este niño que nace trae su gobierno. Así que por más que a usted no le guste que le digan qué hacer o qué decir, dice que hay un gobierno. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro. Y para aclarar que está hablando de Jesús, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el verso 7 continúa diciendo, lo dilatado de su imperio, otra vez voy a hablar de su reino, y la paz será temporal. No tendrán término. No tiene fin. Así que como usted puede ver claramente, debemos nosotros, usted y yo, entonces reconocer la necesidad de estar sujetos al gobierno de Dios, es decir, la teocracia de Dios. Yo sé que a veces no nos gusta la teocracia por X razón o causa, pero es de suma importancia que reconozcamos la necesidad de aceptar el gobierno de Dios, y ese gobierno que nos ha dado empieza en su iglesia. Amén. Muchas veces no nos gusta algo, nos queremos ir de la iglesia, nos salimos de la iglesia por X causa, razón, motivo. ¿Puede usted darme 95 razones por las cuales usted se va? Bíblicamente nos está diciendo que tenemos que estar sujetos al gobierno que Dios ha delineado y él ha puesto en su cuerpo, su iglesia, en la cual está en operación en estos días. Por eso en Mateo 16:19, Cristo le dice a Pedro, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora ella tiene una autoridad. Y esto es demasiado importante porque cuando hablamos de autoridad, mientras yo sea el jefe, no hay problema. Amén. Pero en el momento que yo ya no soy jefe y tengo que darle cuenta a alguien más, como que empiezan a veces lamentablemente batalla interna. Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que como usted puede ver, tenemos claramente y entendidamente el gobierno de Dios. Amén. Así que ahora le pregunto yo a usted, ¿está usted listo
en estos propósitos de Cristo y de su iglesia en estos tiempos que vivimos? Amén. Esa es la pregunta. Dentro de esa pregunta, a veces, usted y yo, como que hay ciertas áreas que estamos batallando y buscamos justificarnos, pero no debemos de dejarnos vencer por el yo, sino más bien rendirnos a él y Amén. pedir a él que nos ayude. Amén. Dios podrá ayudarnos a través de su Santo Espíritu, pero solamente le va a ayudar si usted pide ayuda. Porque esa es otra cosa, que a veces no pedimos ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios. Así que es por eso la necesidad de poner atención no solamente en la gran comisión, sino todo lo que realmente encierra esa gran comisión. Mateo 28, verso 19, todo mundo se lo sabe. Todo mundo habla de ese verso. Ir y predicar el evangelio a todos los gentiles, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todo mundo. Pero muy pocos en el siguiente verso, el verso que sigue, muchos hablan, enseñándoles que guarden todas. Ahí donde entra la clave. Todas las cosas que él dijo que os he enseñado. Amén. Qué tremendo. Todas las cosas. No parte, no un poquito, sino todas las cosas. Oh, bendito Dios. Yo no sé si está gozando, mi amado hermano, pero yo me estoy gozando solamente al entender esto. No cabe duda lo que dice. ¿Quién me ayuda a leer segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 10 al verso 13? Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os seré abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no os dejaré de amonestarlos siempre de estas cosas, aún vosotros las sepáis y estéis confirmado en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo de iniciarlos con asistirnos con amonestación. Amén. Amén, amén, amén. Así que aquí el apóstol Pedro dice, hermanos, procura de hacer firme vuestra vocación, ser llamado, y dice no solamente vocación, dice y elección, es decir, la decisión que usted tomó. Espero que a nadie haya sido forzado a aceptar a Cristo, ni mucho menos hacerse miembro del cuerpo glorioso de Cristo. Amén. Aleluya. Yo nunca fui forzado. Fue voluntariamente lo que me preguntaron. ¿Promete usted sinceramente delante de Dios y estos testigos que toma esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su única regla de fe, gobierno y práctica y disciplina, y andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad? Y con toda elección yo dije sí, acepto.
Ahora hay un compromiso en el cual usted tiene y dará cuenta de esto. Así que la membresía debe ser recordada y despertada de esta exposición concerniente al propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Ya leímos que Dios nos escogió. Él escogió a la iglesia en Cristo antes de la fundación del mundo. Amén. Así que en el plan de Dios fue concluido antes de la fundación del mundo. Y esto es tan hermoso que aunque las personas tal vez puedan fracasar o hayan fracasado, la iglesia va a alcanzar su meta trazada en su propósito eterno. Ahora de usted y yo depende ponernos las pilas y ser parte de ese propósito. Amén. Yo sé que a veces es fácil omitir alguna de estas cosas. A veces es fácil buscar razones, justificaciones, excusas, lo que usted quiera exponer para justificar su accionar. Pero la Biblia enseña que Dios no dará por inocente a nadie que conozca su verdad y decida omitirla. Amén. Por X razón. O sea, esto es por X razón. Yo no le estoy juzgando ni condenando, simplemente estoy esperando lo que la Biblia enseña. Es por eso que Él, en estos tiempos, Él mantiene un remanente fiel. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Recuerde que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, cual profetizó 1971 años después de los días del diluvio, es decir, unos 1524 años después del llamamiento de Abraham como padre de la nación de Israel. Y aún así podemos ver en este periodo entre Abraham y Malaquías que podemos ver los registros extensos de Dios, siempre con un propósito. Usted y yo necesitamos entender que en el tiempo del Antiguo Testamento, Israel adoraban a Dios por temor, pero a la vez tenían en su corazón los propósitos o el amor a los ídolos. Y a veces esto pasa, hermanos. Decimos que amamos a Dios, decimos que amamos su doctrina, decimos que amamos su iglesia, pero dentro de nuestro corazón en realidad hay otras cosas de la cual nos llama la atención, en la cual le damos más interés e importancia. Y de Malaquías al Nuevo Testamento se conoce como un periodo de 400 años de silencio, porque en esos 400 años no hay ningún profeta que se haya levantado. Por eso se conoce como el periodo el periodo del silencio. Es más, dentro de esos 400 años sale lo que hoy van a empezar a festejar los judíos, la festividad de Hanukkah. Pero bueno, no me voy a salir del tema porque si no ahorita nos empezamos a cantar Hanukkah y mejor seguimos en el tema. Dentro de estos 400 años, llegó el momento donde se tuvo, es más, ¿quién me ayuda a leer Malaquías 1:2? Vamos a leer unos cuantos versos del libro de Malaquías. Solo Malaquías capítulo 1, verso 2. Yo os he mandado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amén a Jacob. Ame a Jacob. Así que dice, yo os he amado. Fíjense que Dios está diciendo, yo te he amado, Israel.
E Israel contesta, ¿en quién los amaste? Y luego pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Se la amó a Jacob, y de ahí porque de ahí por eso viene la descendencia de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, de la cual son las 12 tribus de Israel. Pero bueno, conforme empieza usted a leer y empieza a ver los pecados y la reprensión que hubo, por ellos por haber rechazado, entonces vino este tiempo de silencio, este tiempo donde Dios completamente, ellos habían corrompido el pacto y Dios entonces, al ver que ellos profanaron la santidad, empezaron a cometer abominación, durante este periodo también se conoce, y esto usted lo puede ver ya en el capítulo 3, cuando empiezan, ¿verdad? Sigue la represión, le robaron los diezmos, la tierra está maldita, empieza a haber una serie de juicios, pero aún en ello hay un remanente fiel. Y eso usted lo puede leer verso 16 al verso 18 del capítulo 3 de Malaquías, como también en el capítulo 4, verso del 1 al verso 3, que este remanente fiel habían determinado en su corazón de servir al Señor y mantenerse en consagración, en comunión. Posteriormente, este remanente pequeño, pero fiel, recuerda, remanente pequeño, pero fiel, fue fiel a las promesas, a cual Dios entonces providió un redentor. Y entonces viene y empieza otra vez a levantar nuevas esperanzas. Eso usted ya lo puede, incluso si recuerda las palabras del Señor Jesucristo en la entrada triunfal, ¿verdad? Mateo capítulo 21, verso 43, donde le dice, ¿verdad? Cuántas veces había querido juntarlos, ¿verdad? Como la gallina, ¿verdad? Quiere juntar sus pollitos y no quisiste. Es más, empieza con las palabras tristes, ¿verdad? Donde dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. Tristemente, pero con el remanente, Dios hace grandes cosas. Amén. A veces usted y yo estamos esperando ser cantidades grandes en números, pero la historia que vemos en la Biblia, Dios hace grandes cosas con pequeños grupos. Amén. ¿Cuántos eran en el aposento alto? 120. ¿Y cuántos alcanzaron en el primer mensaje? 3,000 personas. No necesitaron ser 3,000 para ganar 3,000. Esta es la forma que debemos de ver que Dios ha perseverado y ha preservado, más bien dicho, un pueblo exclusivo para él. Por lo tanto, usted no debe de dejarse engañar por nadie, de decir es que todos son la iglesia, todo el que hace la voluntad es la iglesia. ¿Cómo todos hacen la voluntad si todos tienen diferente gobierno y diferente doctrina, diferente enseñanza? Es imposible decir todos tienen. Recuerde que la iglesia es el instrumento que Dios ha diseñado, ha elegido, ha escogido para cumplir su propósito. La iglesia cayó en apostasía, lo hablamos la semana pasada, en el año 325 después de Cristo. Y por 1178 años que se mantuvo en oscuridad, volvió a levantarse en 1903, pero con un pequeño remanente. Vino la primera división catastrófica en 1923. Era más de 20,000 miembros. Solo el hermano Talmison se había venido y después otros 5,000 le siguieron. Y los 500 le siguieron y decían estos se van a desaparecer. Un pequeño remanente Dios usó para florecer y empezar a crecer. Amén. Para 1993, que es la tercera parte que fue cortada, podemos ver catastróficamente cómo la iglesia de Dios de la provincia estaba en 125 países para ese tiempo. Se quedaron con el dinero, se quedaron con los templos, pensando que porque son mayoría, el pequeño remanente al cual es conocido, porque el pequeño remanente que había quedado fue denominado el grupo de los concerns.
los preocupados, pero con ese pequeño grupo de preocupados volvió a restablecer su iglesia para continuar su propósito. Y el día de hoy, uno con Dios, con Él somos mayoría. Así que en esta presente tiempo, después de 1993, el remanente de estos miembros fieles ha hecho que la iglesia hoy en día estemos en más de 55 países alrededor del mundo, una vez más conquistándolos para Cristo y su iglesia. Amén. Así que quiero, mis amados hermanos, recordarles que no se dejen intimidar porque su congregación son pocos y las denominaciones por allá afuera son muchos. Recuerde que la Biblia enseña que la gente sigue más a la mentira que a la verdad. Amén. Amén. Pero de ahí quiero darle gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido. Y si hay alguna pregunta, comentario, siéntese con libertad de hacerlo. Queremos ser edificados y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Tenemos, bueno, aquí uno entró y dice Noé Solís. Y me quedé asustado, dije, ahí hay otro Noé Solís. Bueno, No es mi sobrino ya te Jorge. dije, Jorge, yo dije, yo no, Jorge. porque yo te dije, nomás hay un solo Noé Solís, dije, no puede haber un clon, dije, no, todavía no llegamos ahí. Ya hasta me estaba emocionando, le iba a pasar el arca para que la termine. Y es mi sobrino, él me lo está acompañando, está en Houston, Texas ahorita. Gloria a Dios. Amigo, qué bueno que estás con nosotros. Gloria al Señor. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario? Si no, para dar concluido a la lección del día de hoy, que esperemos que realmente haya sido de bendición para usted. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pues bueno, si no hay más, entonces, antes de orar, ¿verdad? Quiero decirles, a ver si se ve, no se mira muy bien. Pero bueno, se lo voy a leer. Certificado del Instituto de Entrenamiento Bíblico de la Iglesia de Dios. Esto es para certificar que nuestra hermana Cindy Figueroa aprobó satisfactoriamente el curso de estudio por correspondencia titulado Las obras de la carne. Amén. Así que se lo voy a mandar mañana, hermana. Tenemos también lo de los otros hermanos que se los vamos a estar mandando. Así que se los haremos llegar, algunos por correo y otros por persona. Gloria a Dios. Pero bueno, gloria sea al Señor. Siendo que no hay más, entonces vamos a dar por concluido esta noche. Y le voy a